Bueno, esta charla sobre el tema de la propiedad horizontal, les cuento que el interés mío nació en esto porque una vez vino el arquitecto Moscato, que seguramente todos lo conocen porque es de la generación del 60, que, bueno, para nosotros fue una referencia, pero es un tipo que ha sido jurado, ha ganado muchos premios, y lo invitamos cuando era secretario del Colegio de Arquitectos a dar una charla, y como pasaba en esa época que no había visto metodologías, había que ir a buscar una estación de ómnibus, íbamos a comer con el tipo, daba una vuelta por Mar del Plata, y me dice, Bartolo, pará, dice, te parate, y vamos por Colón, y me dice, pará en la loma arriba, y Moscato se baja y queda para en medio de la avenida mirando para abajo, para el lado del oeste, digamos, y saca una foto. Digo, ¿qué sacás? La Avenida Colón, me dice. La Avenida Colón es un espacio urbano espectacular, me dice. No hay espacio urbano en la Argentina que tenga esta loma y 3 kilómetros de edificio, me dice. Esto es una cosa única en la Argentina. Yo siempre que vengo acá, me paro en la loma de Colón. Bueno, y ahí le empecé a dar un poco de bola, que son los edificios, pero a uno la ficha le cae más tarde. Y después me puse a caminar un poco la Avenida Colón. Lo fui a ver al viejo Cova para que me hable del hábitat de propiedad horizontal, porque ya sabía que esto arrancó en el año 48. Me dice, no, pero esto es muy nuevo, me dice el viejo. Digo, Cova, le digo, ya pasaron 60 años de que hay construcción. No, pero dice, yo no sé nada de eso. Bueno, el interés mío apareció por ese lado. O sea, ha habido investigadores en la facultad que han mapeado los códigos de edificación que tienen que ver con esto, y después ha habido tipos que han hablado del tema de la Mar del Plata, digamos, del crecimiento de la propiedad horizontal desde el punto de vista de la sociología. El conocido sociólogo y opinador político en los últimos años, Severelli, que es un tipo que devino, digamos, de un pensamiento de izquierda, era un tipo o filomarxista, o por lo menos había leído cosas de la izquierda, y este libro que nosotros leímos en la década del 70 habla de la que era la sociedad marplatense, o el uso de la ciudad por los turistas, y este libro nosotros nos lo comimos en su momento, que es un libro de sociología que habla de toda la historia de la ciudad, de la que él no conoció, pero la conoció por los libros, como un intelectual, digamos, y después ha viajado mucho a Mar del Plata y habla de esta cosa que el título es ganchero, porque es el ocio represivo, ¿no? En el auge del hábitat horizontal, del turismo de masas, se podría decir, ¿no? Después ha habido algunos otros textos escritos como esta compilación que hizo Jacob Pardo, el tema de los imaginarios urbanos, pero no mucho más, ¿no? Y para contextualizar, digamos, políticamente, pero para no usar imágenes de la política pura y dura, vamos acá en esta charla por ahí a mostrar imágenes de la pintura, y muestra esta imagen de esta maravillosa pintura que hace Berni en su momento, de un personaje que lo pintó mucho, que era Juanito Laguna, que también la pintura a veces sirve para ilustrar las etapas políticas, especialmente los pintores que han tenido una sensibilidad contextual, ¿no? Pero bueno, la historia esta de la propiedad horizontal, de los edificios de propiedad horizontal, arranca el título, digamos, le pongo de las casas de renta a la ley de propiedad horizontal, porque las casas de renta, ¿no?, eran casas que se hacían antes de que estuviera la ley, la 13.512, y había edificios, en Buenos Aires, por ejemplo, en La Recoleta, la Avenida de Mayo, en Barrio Norte, estaba lleno no, pero bueno, había muchos edificios que eran de un solo propietario, porque no se podían subdividir en propiedad horizontal. Y esto, digamos, lleva a un análisis sencillo de quiénes eran el capital hegemónico en la Argentina en esa época, ¿no? Y en Mar del Plata pasó algo más o menos parecido. La gente que tenía el capital para hacer un edificio lo alquilaba. En Buenos Aires se dio para, qué sé yo, para que los hijos estudiaran medicina o abogacía, los hijos de los estancieros, de los dueños de la Argentina, que eran, digamos, sector hegemónico en la década del 30 y del 40.
En Mar del Plata hay muy pocos, porque Mar del Plata se usó como un balneario de la oligarquía, no fue eh, un lugar como la capital federal, que era la sede, digamos, de la oligarquía agroganadera en aquella época, y hay muy pocos edificios que tenemos mapeados estos, y algunos los vamos a mostrar. Por ejemplo, el edificio este que hacen Sartora, está en Alberti, entre Córdoba y Santiago del Estero. Los Sartora fueron una empresa constructora muy importante que hizo obra privada. Esto lo hacen para alquilar, incluso lo equiparon con su cama, su silla, su living comedor, platos. Esto me lo contó la hija de Sartora, del ingeniero que vive ahí arriba. Abajo hay un laboratorio, no, unos médicos que hacen placas radiográficas y eso. El lenguaje, bueno, era el lenguaje que charlamos en la etapa del academicismo, del eclecticismo academicista, ¿no? Un zócalo, un desarrollo del edificio y un remate, o sea, basamento, desarrollo y remate, un edificio importante que tiene ya sus 70 años y bien, ¿no? Más de 70, porque esto apenas lo terminaron, después lo pudieron subir en papel horizontal. Bueno, esto del PBI no colgué un gráfico porque el gráfico sobre el crecimiento del Producto Bruto en la Argentina o las variantes económicas que atraviesan, digamos, toda esta etapa, lo vamos a mostrar en la próxima, que es la arquitectura hecha desde el Estado, ¿no? Este edificio emblemático es una casa de renta en la esquina de Tucumán y Colón, que a simple vista, digamos, no hay que ir al archivo municipal para darse cuenta de que es antes del 48, porque tiene un solo medidor en la puerta. También de lenguaje academicista, con los mismos códigos que hemos hablado en su momento. Después acá empiezan a trabajar en el hábitat de propio horizontal todos los personajes que se han recibido y que han trabajado en la ciudad posterior al 48, que por supuesto la generación que hablamos de los 5 primeros arquitectos marplatenses estuvo presente porque estaban en pleno auge profesional, en la década del 50 y en la década del 60. Bueno, Tiribelli llegó hasta casi los 2000, ¿no? Por ejemplo, Camuso hace este edificio, se llamaba Vescos porque había una casa de venta de ropa, en la época que la venta de ropa masculina se vendía, digamos que no había, salvo los gallegos, había algunas tiendas de ropa masculina que eran Vescos, de Leonardis, y había para mujeres boutiques, ¿no? Acordémonos que Camuso trabajó mucho ahí en el centro, ¿no? También edificio academicista de don Raúl, con mansarda, a la francesa. Este es el caso de Coll, de José Valentín Coll, que hace este edificio en propiedad horizontal con estilo pintoresquista. Una curiosidad, esto está en Bolívar, entre Catamarca y La Rioja. Ahí a la vueltita hay muchas obritas de Coll, que era el más expresionista de los 5 primeros arquitectos marplatenses. Esto que tiene techo de teja, piedra, que es un pH pintoresquista, digamos. Bueno, Córsico Piccolini, ahí le falta una C a Piccolini. El otro día Alicia París me hizo la observación que le agradezco, que se escribe con 2 C. Este es el edificio que hace el Córsico Piccolini para Fava, ahí en San Martín, esquina Rioja, o esquina Catamarca, que tiene todos los códigos también de la formación académica, ¿no? Que le hace los Fava, que los Fava eran los dueños de un corralón muy importante antes que fuera un shopping, que es un muy lindo edificio que tiene 2 entradas, una por Catamarca y otra por San Martín. Y después Barroso, que hace esto que está ahí frente a la Plaza Mitre, en lenguaje academicista, pero con el toque pintoresquista del techo ese de teja, el zócalo de piedra, y además la delicadeza, la sutileza, ¿no? En el ángulo de la ochava, de levantar la viga ahí con
con cierta plasticidad, ¿no? Gabriel Barroso. Son lindas ver las cosas que hicieron estos viejos porque tenían una sutileza, digamos, que el academicismo desarrolló mucho. Después hay un caso curioso, que yo lo titulé el PH de la oligarquía, que es se llama, el edificio se llama, con el nombre del tipo que lo hizo, que era Moreno, que es la esquina de Pauner y Colón, que tiene la particularidad, ahí se ve la planta de techos, que son unas mansardas que tiene, y unos cuartitos arriba en la planta de la terraza, que eran las habitaciones de servicio de las empleadas domésticas. Yo supongo que, digamos, el comitente de los tipos que compraron ahí eran gente que había abandonado un chalet o que no pudo comprar un chalet, pero que venían con su empleada doméstica a pasar los veraneos aquellos que en la década del 50, del 60 y hasta del 70 eran veraneos muy largos, de diciembre hasta marzo. Hoy, obviamente, esos no se usan así, eran baños de servicio, lavaderos y habitaciones de servicio que no todos los departamentos tenían, pero, digamos, yo lo caratulé así porque evidentemente la oligarquía seguía con esas costumbres hasta en los edificios de Pepe Horizontal. Después empieza una batalla, para decirlo de alguna manera, entre el movimiento moderno y el academicismo, que acá por ahí termina con Brodsky. Esta es la esquina de Colón con San Luis. Brodsky es un arquitecto que ha hecho algunas obras emblemáticas acá de Buenos Aires, que lo construyó Lemi, este edificio, si uno para en el detalle. Pero bueno, la batalla acá, por ejemplo, está clara. La esquina de Alem y la costa tiene ese emblemático edificio de academicista de la esquina de ladrillo rojo, con la mansarda, con un zócalo de piedra, y al lado un edificio que hace un arquitecto Hoffman. Tendría que haberle puesto ahí el arquitecto, porque era un tipo importante. El edificio se llama Austral. Investigué a ver si era del grupo Austral, de ese grupo Austral que mencionábamos en la charla de Bonet, Ferrari, Jardoy, que eran los iniciadores del movimiento moderno en Buenos Aires, pero no, el viejo todavía vive, debe tener como 100 años, y este edificio de la derecha es de los edificios, para mí, más de la modernidad. Digo, después de Terras Palas, si hay que hacer un ranking, para mí es el número 2, ¿no? O sea, ve las bandas horizontales esas que tienen todos los cánones de la arquitectura moderna, lo que es carpintería, lo que es muro, lo que es estructura, no se ve una columna en la fachada, si prestan atención y lo visitan, además de ver la torre de Ott que están haciendo ahí enfrente, o la obra que hizo Mastaglio y Sopi para lo que era el Café Piazza, van a ver que no tiene una columna porque tiene todos tabiques de hormigón, un laburo estructural impresionante, y salvo están forradas en madera las columnas, que además son columnas metálicas, y tienen tabiques con unas ménsulas que son las que bancan esas vigas. Una joyita de la arquitectura del movimiento moderno del año 62, ¿no? Con los balcones esos desfasados. Es una obra interesante de la primera modernidad, que empieza la batalla entre el academicismo, digamos, y el hábitat de papel horizontal más moderno, ¿no? Barroso también se suma a esta historia de la modernidad, este edificio que está en la diagonal Álvarez y Bolívar, que si uno lo mira con cariño ve que los planos, digamos, de Venecitas y de Frente como se decía, o full jet, como le decían en Buenos Aires, es bastante armonioso cromáticamente. El de la derecha es un edificio más estándar que hace Camuso, ahí en Santiago del Estero, entre el Uro y San Martín, porque esos lotes eran todos de los Camuso, del viejo que fue intendente o del abuelo, un edificio, digamos, del hábitat de ese propietario total más anónimo, ¿no? que es lo que a mí también me interesó. El de la izquierda es un edificio caso Grotti Livelli. Además, este edificio lo conocí bien porque es de los parientes míos, de los Bartolucci que tenían la yesería, que eran mis parientes ricos, como yo decía, que quiero agradecer a la compañera del curso que me mandó la foto
de la primera yacería, creo que era una foto del año 42, pero bueno, el viejo que se llamaba Ernesto Bartolucci, era el hermano de mi abuelo, hace este edificio, se lo encarga Otto Tiribelli, y hace un edificio para toda la familia. En la planta baja funcionaba la administración de la empresa de yesería, que después se transformó en una empresa constructora. Después construyeron hoteles como el República, por ejemplo, el Motel Urbino. Y eran 6 hijos, entonces le clava un piso para cada hijo y arriba vivía el viejo, ¿no? O sea, gente que laburó en la construcción y que hizo plata, había tipos que hicieron más plata que estos, pero el único que se dio el gusto de clavar toda la familia en un edificio fue Ernesto Bartolucci, ¿no? Y bueno, el edificio de la derecha es Piccolini, que por ahí lo que son, digamos, que entran más en la finita de quién era mejor o quién era peor, o quién tenía más calidad, lo caratulan como el mejor, aunque el de la izquierda, no sé, no vamos a hacer un análisis de los dos, pero bueno, en este edificio de Piccolini de la derecha vivió él y un empresario que se llamaba Valiero, y yo lo entrevisté y charlé con él, ahí él vivía en el 4º piso, creo, que murió hace un par de años, que me contó unas anécdotas de la sociedad que había hecho con Piccolini. Este edificio también empieza a usar los mismos materiales, si no era venecita, era Frentería, en este caso venecita. Y hay cambios en la universidad también que acompañan todo esto, porque se independiza de SACTA la Facultad de Arquitectura. Bueno, en la década peronista aparece la Universidad Obrera, que después termina siendo hoy la universidad esta que está en el puerto, ¿cómo se llama? Bueno, la tecnológica. Aparece la Confederación General Universitaria, que es una organización, digamos, que engloba a los profesores y a los estudiantes, también al calor de la etapa peronista. Empiezan a aparecer en esta etapa también los primeros arquitectos modernos que a través de conferencias. Y una frase de Perón, digamos, importante, digamos, que dice que no deseamos una cultura oficial ni dirigida, no deseamos un molde uniforme al que se sujeten los universitarios, no queremos hombres adocenados y obsecuentes a la vez, queremos una universidad señera y señora, ¿no? Una apología del viejo a los universitarios que eran adversos políticamente en esa etapa de la historia. Hay crónicas del primer decano de la facultad, de Lorenzi, o sea, en esta década empieza la enseñanza de la Facultad de Arquitectura a cambiar la enseñanza académica y electricista por otros personajes, ¿no? Era una etapa, digamos, de lo que se llamó la resistencia peronista. Este es un dibujo de Carpani, no voy a poner fotos de la política neta y pura, vamos a usar a los artistas plásticos, digamos. Carpani fue un artista plástico importante que murió, no sé, no hace mucho, 10 años, que terminó haciendo cosas en acrílico, pero manifestaba, digamos, en aquella época su adscripción política, y además estaba en la CGT, hacía los afiches de la CGT, ¿no? La modernidad también es en este edificio que mostramos la otra vez del Alfar, ¿no? Que hace Nabratil, que también lo mostramos como los iniciadores de la arquitectura moderna, con la particularidad que este tipo le clava piedra de abajo hasta arriba, o sea que acá el karma de la piedra, o sea, el karma de la piedra que lo hemos mencionado en toda la etapa del pintoresquismo, también se empieza a manifestar en la arquitectura de propiedad horizontal, con ejemplos, digamos, que llegan hasta, no digamos exageración, digamos, pero a plantear la piedra como una totalidad, que en la calle Colón, que es muy recomendable una caminata por la calle Colón, para ver ese hábitat anónimo, parejito, que Moscato lo valoraba como con una homogeneidad, que tiene algunos chistes que después lo vamos a ir viendo, ¿no? Los códigos de edificación, los planes reguladores, o sea, el de abajo a la derecha era el que nosotros conocimos cuando empezamos a laburar, le decíamos la pantera rosa, porque era de ese color. Ahí en la foto se ve medio lavado, pero así le decíamos.
El disqueto azul es un disqueto de la época de la década conservadora, y el de la izquierda es el que yo conservo del Código de Ordenamiento Territorial del 78. Bueno, pero esto vale como muestra gráfica, digamos, de que está condicionado el hábitat de papel horizontal claramente por el código, ¿no? Si en realidad hacer cualquier edificio de papel horizontal, en realidad el que diseña es el código por un lado, el mercado por el otro, y a los arquitectos nos queda el maquillaje, ¿no? O sea, el maquillaje. Hacer la fachada, balconcito más, balconcito menos, que a lo largo de la historia se ha visto así, desde los primeros que mostramos de los 5 primeros arquitectos marplatenses. El código tiene una evolución, digamos, que después termina en el plan estratégico, que fue otro de los recursos del urbanismo más, más modernos, para decirlo, o por lo menos más recientes, ¿no? Pero el auge de la propiedad horizontal en los 60 era una cosa que era muy importante para el marplatense, para los marplatenses, para la gente que venía a visitar, porque era una ciudad moderna, ¿no? O sea, lo que quería la gente, o sea, después del primer peronismo, digamos que empieza la modernidad argentina con el desarrollismo, y la gente quería ver otra ciudad, ¿no? La ciudad bucólica, de los chalés, digamos, una ciudad moderna. Y por otro lado, empiezan a aparecer, digamos, en publicaciones que no son de arquitectura, que son revistas o cómics, cómics sacados de Nueva York, de un libro que hizo una mujer, a ver si está, no, a ver, no lo tengo acá, lo puedo poner, está en otro PowerPoint, pero les hago el cuento acá. Las anticipaciones, utopías e imaginarios sociales es un libro que hace una arquitecta que se llamó Margarita Gutman, que es una historiadora que después terminó en Estados Unidos. Actualmente ya prácticamente vive en Estados Unidos, pero los últimos 20 años se pasó dando clase entre la UBA en Nueva York laburaba ahí en el Village, en la New York University. Sí, ahí estaba Margarita. Y el tema de su tesis eran los imaginarios urbanos, que partió de las utopías y que publicó en un libro que es un ladrillo, pero compiló desde dónde venía el tema de los rascacielos, ¿no? Nueva York, que algún ejemplo tuvo repercusiones en Chicago, primero, después en Nueva York. Y acá en Mar del Plata también tuvo su réplica en este famoso edificio que hace muchos años está sin terminar, que tuvo bastantes problemas, qué sé yo, pero en esa manzana donde funcionaba el Bristol Hotel, que mencionamos que era el hotel que a fin del siglo XIX congregaba a la élite porteña, que se subdividió después en varios consorcios, pero como torre, si uno la mira y la imagina completar el basamento, hubiera sido una buena obra de arquitectura, a pesar de los conos de sombra, todas esas cosas que nosotros sabemos, ¿no? Después empiezan a trabajar en el propiedad horizontal los tipos que fueron profes en la década del 70, como el arquitecto Lerena, no Carlos Gilberto, que era sobrino de él, sino Federico Lerena, que laburaba, lo mencionamos en la charla anterior de los inicios del movimiento moderno, que laburaba con Taboada, con Traine. Este edificio está ahí en la costa, que tiene una expresión bastante interesante, con una cerámica negra y lavanditas esas blancas, que admitió las coberturas de los balcones, en algunos sí, en otros no, sin ningún problema, ¿no? Se ha tenido la dignidad de este edificio de soportar cerramientos sin autorizaciones, y era bastante fuerte como para que eso quede minimizado. Otros son Repetto y Varela, que no arrancan, esto con los Marales laburaban los dueños, los Marales, que eran Sherman y Shalom, que hacen este edificio de ladrillero, que son dos, uno al lado del otro, el Maral 20, ahora van por el 50 y pico, ¿no? Bueno, en estas épocas, para seguir pintando la historia argentina
Y por artistas plásticos está esta emblemática pintura de Carlos Alonso. Carlos Alonso era un pintor muy comprometido políticamente y muestra esta pintura que es muy fuerte porque se ven cadáveres ensangrentados como si fueran reses. Obviamente esto lo pintó desde afuera porque salió corriendo hasta fuera del país, pero para mostrar un poco lo que fue la década, especialmente la dictadura cívico-militar, religiosa, algunos agregan, esta pintura de Alonso que es dramática, ¿no? Pero también, digamos, en la Argentina pasaban estas cosas. O esto que hace León Ferrari, que gana el premio de Itela con este avión, una famosa pintura que es un avión americano y está Cristo crucificado. Cuestión que con esto ganó fama mundial, por un lado como artista plástico y crítico de la etapa esa de los aviones americanos que bombardeaban Vietnam, y también el repudio, por supuesto, y algunas consecuencias políticas que no aplaudían por estos barrios, ¿no? Después de la segunda ola de los arquitectos marplatenses, que hablamos la charla pasada, de los estudios Mariani, Álvarez, Pérez Maraviglia, quizás a los más jóvenes, el Álvarez le suele medio raro, pero Álvarez era un graduado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que se asoció a Mariani y Pérez Maraviglia muy tempranamente. Bueno, Marcus Deschamps, Jacobo Cuarati y Cedrón Santelli del Ocho, o sea que participaron toda la misma, como la primera camada, la segunda ola también, ¿no? Bueno, quizás que ha laburado más de todos estos, es más importante, más conocido por todos, es Carlos Mariani, esta publicación que le hacen. Incluso tiene algún reportaje, y Mariani, bueno, lo pinta bien la foto, ¿no? Y Mariani también tenía saco, siempre andaba de saco, ¿no? Como la generación anterior que eran de saco y corbata. Carlos en esta foto sale sin corbata, pero andaba de saco y corbata, ¿no? Habría que escribir un artículo que diga los arquitectos de saco y corbata, ¿no? Pues después todos empezamos a campera. Bueno, Mariani con Álvarez en ese momento y con Pérez Maraviglia arrancaron la vista de papel horizontal, y para mostrar dos cosas que por ahí son de las menos conocidas, digamos, seguramente cuando den la charla ahí en el colegio, no creo que las muestren. Está el edificio ese de arriba a la izquierda, que es un edificio para el sindicato de prensa, creo que es para la prensa, en las manzanas esas que están de San Carlos, en la franja esa donde terminan las residencias o las viviendas unifamiliares, hasta Juan B. Justo, que hay varios conjuntos de vivienda, un edificio de la modernidad pura y dura. En el caso de vivienda de interés social, y el de la derecha un edificio también de los 70 de Mariani, que está en la zona norte de la ciudad, en Félix Zucametti y Saccagnini, ¿no? En ese edificio, Carlos, ahí debe haber gastado un par de escuadras porque está todo a 45 y a 60 grados, orientando y sacando vistas para todos lados, como corresponde a un edificio que está frente al mar. Está exento este edificio, también vale la pena pegar una vueltita por atrás, porque mantiene además un nivel de obsolescencia excelente, porque es un edificio que debe tener 40, 50 años, ¿no? Ladrillo bolseado, hormigón visto, que era lo que se usaba en ese primer hábitat de papel horizontal. Bueno, después Carlos siguió para ir al edificio de la derecha, que parece que tiene un lenguaje más de oficina, digamos, porque tiene esas carpinterías corridas, que son un curtain wall horizontal. El otro es más conocido porque es la etapa más posmoderna, digamos, para caracterizarla de alguna manera, del estudio en ladrillo y con ese curtain wall gigante y con la simetría que marcaba el tema de la posmodernidad, que obviamente el de la derecha no lo tiene, que tienen 15 años de diferencia, ¿no? O sea, después termina haciendo estas cosas, obras que las conocemos todas, donde Carlos Mariani empieza a vincularse al negocio, de la construcción de alguna manera, no como proyectista solamente, sino siendo parte del negocio inmobiliario, como el edificio que con Coarco construyen ahí
entre Almafuerte y Formosa, que son otros dos blancos de este tipo, que ya en otro lenguaje de acuerdo a la época, ¿no? Que fue cambiando bastante hasta terminar, digamos, en esta última obra de Carlos, o estas dos últimas, porque se ve en la foto de abajo, se ve la última obra que hacen ahí en la costa, entre los chalés de Baldasarini. Se ven las dos obras entre los dos chalés de Baldasarini. El de la derecha es un edificio que los nombres son Malecón, que es unos edificios que hace con la empresa constructora, con IMASA, se asocian y hacen arquitectura de alta calidad eh, para vender, que tienen 4, creo, porque este creo que es el cuarto. Y el de la izquierda, que es el edificio emblemático de Cristal, que para mi juicio es un muy buen edificio porque espeja todo lo de alrededor, ¿no? Es la cosa menos dañina para el entorno pintoresquista que le tocó estar al lado, que eso me parece un gran acierto de su momento, y esas cosas hay que pensarlas mucho y antes, ¿no? En el otro jugaron otra cosa, a unos balcones, pero si uno va a hacer una visita por ahí, ve el Zócalo y los dos primeros pisos que tienen esa S del mismo color del ladrillo rojo que tiene el techo o parte de la mampostería de la casa de Baldasarini, hay un gesto ahí medio como contextual de que zocalean cromáticamente, por lo menos una relación amistosa con el edificio de al lado, y arriba se mandan ese edificio de semiperímetro libre, ¿no? Interesante, además el hall es interesante. Bueno, y el de la arriba es el último edificio que están haciendo ahí en Santa Fe, no, Corrientes, sí, y Diagonal Alberdi. Yo le saqué la foto a las esculturitas estas que hace Jiménez, que es un artista plástico que está bastante de moda. El tipo en realidad era un psicólogo que se dedicó a esto y le fue bien porque ha vendido mucho. Le saqué eso a la foto porque, digamos, la imagen la tienen todo lo que era el Royal, el edificio del hotel del Royal reciclado, demolido, y la obra de la UOM, ¿no? De la Unión Obrera Metalúrgica, que no pudieron terminar nunca, que era una estructura que estuvo 20, 30 años parada. Que creo que es la última obra del propietario central del estudio. Pero bueno, seguramente ellos cuando den la charla en el colegio van a hablar con más propiedad que yo. Otro de la segunda ola, digamos, los arquitectos de la década del 60, que también competían en ese momento con Mariani, mano a mano, era Héctor Dellán y Mauricio Marcus, que hacen este edificio que se llama Aldebarán, y lo hacen con un arquitecto, Bolón Fernández, Carlos Bolón Fernández, que era docente de la Facultad de Arquitectura en la misma época, y no sé por qué, pero se terminaron los tres haciendo este edificio, que es un edificio magnífico porque tiene un patio al que dan todos los departamentos, con una escalera helicoidal metálica, un proyecto, digamos, que además Dellán ya venía trabajando desde antes con esta arquitectura medio blanca, neorracionalista, y en una de las publicaciones que le hacen a Héctor en la revista que era de la Asociación de Arquitectos, pero antes del colegio, declaran esto, y lo voy a leer porque me parece importante. Este edificio, como otros construidos por el estudio, guardan un mismo parentesco formal y pretende crear una especie de continuación con obras que existieron o existen todavía y que caracterizaron el paisaje arquitectónico marplatense, como por ejemplo el Esplanada, el Centenario, que era un edificio que estaba en el Paseo de Galíndez, o el Dámbara, tratando de rescatar y mantener viva algunas constantes como lo son el uso del color blanco de las terrazas abiertas y ciertas reminiscencias marineras. Yo esto lo hablé con Dellán, que no, bueno, nosotros Dellán le decimos el gordo por una confianza que nos tomamos, una generación desfachatada como la mía, y le digo que antes que el libro de Rossi hablara del contextualismo, y no estaba publicado, traducido del italiano por lo menos, estos tenían una visión de hacer una arquitectura contextualista, como estaban formados en la modernidad,
tuvieron que, o se pusieron a hacer arquitectura blanca que tenga que ver con lo que ellos rescataban del racionalismo. Estas son las plantas que también salieron publicadas en esa revista. Los dibujos son, y las perspectivas son de Deschamps, que era un eximio dibujante, sigue siendo un eximio dibujante, pero como la mano le falla un poco, está dibujando en Corel hace años. Hizo una exposición en el colegio muy interesante, habrán tenido la oportunidad de verla, que ahí se ve el patio, la descripción que hacía del espacio interior, ¿no? O el estudio de él, que está ahí en Irigoyen, entre Falucho y Gascón, el volumen que sale arriba en voladizo es su departamento, y después son pisos, y la raja esa que está, raja no, pero bueno, casi una raja, esa carpintería corrida con antepecho, era el estudio del Gordo, que además ha recibido a cantidad de colegas que fuimos alumnos, ¿no? Y lo hemos visitado. Ahora tiene todos los libros ahí arriba. Y bueno, salió el libro publicado, que el colegio le hizo un homenaje importante que está a disposición allí. Después aparecen Curie y Escudero, también de la misma camada, que los mencionamos, los arquitectos de la década del 60, pero no mostramos edificios porque mostramos cosas más de vivienda, de residenciales, casas, de algún local. Pero este edificio lo contó Escudero el otro día, cuando dio la charla, que hacen este edificio en Córdoba, entre Castelli y Alvarado, que a pesar de ser un edificio que hecho con un crédito del banco hipotecario, que era para vivienda de interés social, dividendos en realidad en casa para clase media, digamos, pero con un crédito del banco hipotecario, en la década del 70 los tipos se toman el laburo, además de haber también gastado un par de escuadras, porque laburar a 45 grados es un poquito más complicado, hacen los living desfasados del comedor con un desnivel, que era un recurso que usaban ellos, como Jaco, como Mariani, que desnivelar el living del comedor, que se hacía en las viviendas unifamiliares, ¿no? Este terreno, creo que lo contó el otro día en la charla Escudero, era de Fanjul y Arribas, que eran unos carpinteros que laburaron, muchos de ellos, unos eximios carpinteros y techistas, ¿no? Hacían las dos cosas, el techo de una casa y la carpintería. Y le dieron este laburo y se dieron un gustito, que es una obra que está también en un nivel de obsolescencia que mantiene, esto ya tiene 40, 50 años, está perfecto, ¿no? Después entran también en esto Jacobovich y Cuarati con menor cantidad de obra, como no estaban por ahí tan vinculados al negocio de la propiedad horizontal, como sí estuvo Mariani, además por la inserción social que tenía Mariani por su padre, su madre, Jaco y por ahí Curie y Escudero no estaban tan metidos en eso. Deschamps sí se metió un poco en el negocio, porque trabajó, hay un edificio que hizo para una desarrolladora, que no era así en ese momento, se lo nombraba, pero para Luchetti. Luchetti es la tesorera actual del colegio, para el padre, ahí en Catamarca, a ver, vamos a ver la del Gordo, acá, en Catamarca, en la cuadra esa que da a la Plaza España, hay un edificio de llano espectacular que tranquiliza las dos cuadras, ¿no? O sea, ahora tendría que haberlo mostrado, pero bueno. Jaco y Nelson hacen este edificio también con estos balcones triangulares que algunos se cierran, otros no, en la calle Alem. Este edificio es de los 80s, ¿no? Y después los otros que yo mencionaba como de la misma generación, pero que eran los más comprometidos políticamente, hacen esta obra para el sindicato de prensa, el ladrillo bolseado, ¿no? Cero mantenimiento, como corresponde a viviendas de interés social, una obrita interesante que en otro tipo de hábitat de propiedad horizontal, pero ya para vender, digamos, el negro del hoyo, hace estas obras la de arriba a la izquierda, que se ve pegada al maral que está ahí frente a Punta Iglesia, digamos, ahí a Alfonsina, también muestra el mismo
tratamiento que tiene de la estructura sacada, como mostrábamos en el local ese que era la librería Marcos Santer en Constitución, porque eran tipos de partidos, de ideas, o sea, en realidad tenían en común la misma formación. O la obra de abajo, que era también para vivienda de interés social, que usa el mismo recurso de sacar la estructura. Eran cosas que en ese momento de arquitectura, la verdad del movimiento moderno a full. El de la izquierda es de Santella, que es una obra de 1985, porque Santella, si bien se educó en la década del 60 y terminó de estudiar en el año 71, Santella después se fue a trabajar a la Villa 7, que lo vamos a charlar esa obra de Cedrón y esta gente en otra charla, pero como estuvo preso Santella, en el 83-84 recién le dieron el título, y esta es de las primeras obras que hace, además de ganar el Colegio Martillero con Del Hoyo, como les mostraba la charla anterior. Después aparecen tipos como, es un edificio interesante, que aparecen que Boyar y Niveiro eran tipos de Buenos Aires, Eduardo Corral no, era un tipo de Mar del Plata, un arquitecto importante que hizo la Casa Los Cabrales, se asoció o tuvo vinculación con una empresa constructora, tipo muy riguroso, que hacen este edificio que en principio es para viviendas, y si ustedes, bueno, en esta foto no van a ver mucho, pero si pasan por Independencia van a ver que tiene la carpintería muy rehundida, y como tenía una estructura muy clara, de oficinas pasó a vivienda sin ningún problema, y esos buches, digamos, para decirlo de alguna forma, se usan para equipamiento de las oficinas, cosa que los metros cuadrados de oficina quedan limpitos. Un edificio interesante de oficinas. El del lado también es interesante, pero no sé quién lo hizo. Ahí en Rivadavia. Bueno, otro dibujo de Carpani, el famoso. Hay una película de Carpani que en un festival de cine la pasaron, la obra de Carpani, que también muestra las etapas de proscripción política. Cuestiones que también estos dibujos de la época de una visita que tuvo Rockefeller en la Argentina, y aparecen afiches hechos por artistas plásticos, en vez de bienvenido Rockefeller, malvenido Rockefeller, y la bandera americana y la argentina, pero con una calavera, y las banderas de Argentina, digamos, que mostraban un poco la crítica. De hecho, cuando esta exposición se hace en Buenos Aires, en la calle Florida, duró 24 horas porque la policía obviamente la clausuró y pusieron a más de 4 pintores presos, ¿no? Para marcar, digamos, que el tema de la construcción y de la evolución de la construcción de Mar del Plata tenía también otras connotaciones políticas en otros ámbitos, ¿no? Pero acá también aparecen las empresas constructoras marplatenses que eran, creo que yo lo mencioné cuando hablamos de los constructores marplatenses, que eran los contratistas o los albañiles de la oligarquía, y empiezan después del 48, cuando viene la vida de Pepe Horizontal, el calor de la década peronista, el desarrollismo, Frondizi y demás, y empiezan a hacer edificios hechos. Dicen, nosotros no laburamos más para estos tipos, empezamos a laburar para nosotros, y así como empresas tradicionales como Daseo ya cuando salió la ley de propiedades horizontal del 48, construía y hacía 10, 12 charecitos. Los Bernasconi arrancaron acá, construyeron, los Bernasconi hicieron el Terraspalas, bueno, los Cuchinos, los Gulfi, Miconi y Constantino, Miconi es el ingeniero que era el viejo de Fernando Miconi, de la empresa Imasa, y de José María Miconi, que lo mencionamos también. Nardaccioni y Silva, los Cronos, que eran. Silva es el ingeniero que hoy es el constructor, el desarrollador de las Torres de Peli. Bueno, Fiorentini, que arrancaron desde cero, que hicieron los Neptuno. Ítalo Tiribelli, que laburó, digamos, para terceros. Y Natalio Just, que si bien no fue un constructor, fue un personaje, digamos, que nucleó a estas empresas constructoras y hacía proyectos de obra bastante importantes. Esto lo laburó bastante este muchacho, Víctor Pegoraro, que yo lo tuve de alumno ahí cuando daba estos cursos en el espacio cultural Bronzini, y un día apareció Víctor Pegoraro,
Y yo le pregunto, ¿y vos de dónde venís? No, yo estoy haciendo una licenciatura, una maestría en historia. Le digo, ¿vos venís a escuchar a mí? Sí, dice, por los investigadores tenemos que escuchar a todos. Ah, bueno, me deja más tranquilo. Bueno, con la verdad que escuchó la charla, algunas más, y me dio su tesina de licenciatura, y me dio bastantes fotos, y yo le pasé a unas amigas, hicimos ahí un intercambio, un tipo interesante, un historiador, pero no un investigador de todos, científico, que toca la guitarra bárbaro también, flamenco especialmente, ¿no? Tipo, lindo tipo. Y esto está en la biblioteca de la universidad, el centro constructor le dio bastante bola y armó en la Villa Mitre, armaron, que duró un par de años, un cuarto que el centro de constructores lo bautizó los hacedores, que son todo este empresariado de la construcción, ¿no? Para ver algo de aseo, yo cuando paso siempre por la Plaza Colón, miro estas fachadas porque las hizo todas de aseo. Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6 edificios. Y hay que hacer una cuadra entera de edificios. Creo que no sé si ha pasado entre algunos arquitectos, seguro que no. Empresa constructora tampoco. Toda esta arquitectura que yo, después de la mirada aquella de Moscato, que me dijo que era un espacio urbano importante, empecé a mirar un poquito más esta arquitectura y vemos que es una arquitectura policromática, o sea que es una modernidad distinta. Esta modernidad es una modernidad, digamos, más anónima, más homogénea, ¿no? Como diría Santella, no saca la mano, ¿no? Una modernidad que no, con los tanques de agua redondeados, venecitas de colores, roja, celeste, verde. O sea que tiene su cosa, ¿no? Ahí empecé a darle un poco más de bola, a mirar más los murales, esos murales que eran tipos que hacían plata con la construcción, no eran filántropos, ¿no? Pero de todas maneras le daban un laburo, un muralista para que haga esta cosa que tiene 9 pisos y 3 metros de altura, ¿no? O sea, a mí me gustaría ver qué empresario en Mar del Plata le pone billete a un artista plástico para que haga eso. O los tanques de agua redondeados, o en formas ovoides. Aparece Natalio Yull, que es un tipo que laburó mucho, es el hijo de 2 arquitectos de Alejandro y, ¿cómo se llama uno? Alejandro y el otro Pablo, creo, que también han laburado. Edificios, digamos, de un racionalismo de máxima pureza para la época. Y empiezan los halls de entrada. Acá hay todo un laburo de los halls de entrada, carpinterías hechas a medida, si uno se para frente a los manijones de bronce, que dan acceso a... Le ponen los nombres a los edificios. Atenas eran los de Dormicón, y Pilmay Kennedy de arriba es el que hace Valiero con Córsico Piccolini, que armaron una sociedad. Tropicana, Boston, muchos nombres, algunos vinculados, eran tipos que te ponían algún billete y hacían vinculaciones con algún nombre de algunas ciudades extranjeras como este de Boston. No sé, habría que hacer un análisis, una investigación de algún semiólogo, algún tipo de humanidades, se podría entretener un rato con esto de los nombres, ¿no? Y aparecen también las inmobiliarias, ¿no? Inmobiliarias siempre hubo, pero el tipo más emblemático, digamos, quizás lo más importante era Nanini Barrera. Nanini Barrera era un tipo que hacen una inmobiliaria, arma una inmobiliaria ahí en la calle Colón. En la época que las inmobiliarias siempre estuvieron en la calle Corriente, los tipos se la juegan y ponen en Colón, que no había inmobiliaria frente a la plaza, porque veían que se estaba construyendo ahí en Colón, y tuvieron mucho éxito en la época que se compraban departamentos en cuotas, ¿no? Y esta fotocopia me la dio la viuda de Nanini, porque que había guardado los recortes de la inmobiliaria, y además es llamativo no solamente la gráfica, que es el que no compra ni vende no asciende, ¿no? El tema del ascenso social, si nos remitimos al libro ese que les mostraba de la historia de la clase media, era esa cosa, ¿no? O sea,
del ascenso social, que es una cosa importante en el hábitat de la Avenida Colón. En este artículo que aparece la foto de Nanini y de Barrera, todavía hay unos carteles de Barrera que creo que es el hijo, sí, es el hijo de Barrera que todavía vive, Nanini murió muy joven. Y abajo está Costa y Freuler, ¿va? Que Costa y Freuler también fue una inmobiliaria importante que sigue, el hijo de Freuler, de Coste, sigue con Coste, que tiene una inmobiliaria, y la hija de Freuler creo que se llama Verónica, también, que me parece que es arquitecta. Pero bueno, estos tipos eran los vendedores, que eran una pieza muy importante, y Nanini, que por eso quiero hacer énfasis en Nanini, porque Nanini publicaba en el diario La Capital artículos como este se lo publicaba, pero hacía como artículo de opinión, y en un artículo, por ejemplo, le recomendaba a la municipalidad que obligara a hacer cocheras en la avenida Colón, ¿no? Cosa que era una cosa bastante fácil de darse cuenta. Y este tipo se daba el lujo de recomendarle a las autoridades políticas de ese momento, si bien en la década después de la Revolución Libertadora, del 55 al 73, hubo muchos gobiernos municipales, mucho golpe, los intendentes no duraron mucho, los electos democráticamente y los que eran comisionados, pero no se dieron cuenta que en la Avenida Colón los edificios no les pedían cocheras, ya empezaba muchos autos. Este tipo se daba el lujo de La Capital publicarlo, o se daba el lujo de publicar artículos de opinión en La Capital que decían que usaran las empresas constructoras cosas más, sistemas constructivos más rápidos, ¿no? Tipo importante en el NINI, ¿no? Bueno, en la Facultad de Arquitectura, el calor de las luchas políticas, que obviamente tuvo más resonancia en ámbitos académicos que en ámbitos económicos y políticos, como en el negocio de la construcción, aparecen cambios que se produjeron a partir de la lucha de los estudiantes. Pero a esto nos vamos a referir con más detenimiento cuando vamos a dar una charla sobre la historia de la Facultad de Arquitectura, que por ahí podemos hablar un poquito más. El hábitat de propiedad horizontal, digamos, termina en la ley 8912, que es de 1978. Entonces es una historia bastante corta, porque en realidad desde el 48 al 78, para ponerle un fin, porque aquí los indicadores urbanos con esta ley provincial se bajan a 1/3, ¿no? Yo que me recibí al año siguiente, ahí nos agarró el primer laburo que hice un edificio de 10.000 metros. Es decir, que todo lo que tenía el lote en el centro, andaban buscando arquitectos como locos para que le hagan los planos, porque bajaban los indicadores a la 4ª parte. Y es el primer laburo, de los primeros laburos que yo tuve. Y aparece después el código, el COT, que lo conocemos todos los que laburamos en esto, el RGC, pero el fin de una época son 30 años, o sea, está bastante condensada la historia, acá creo que está bastante mapeada, está poco historizada, ¿no? Y empiezan a aparecer graduados de la facultad. Alfredo Corina fue profe hasta muy pocos años de diseño, la cátedra de Yaco, creo, que hace este edificio ahí en el Cristóbal Valle de Primera Junta, que me contaba cuando le pregunté sobre ese edificio, porque tiene uno más interesante para él, el ladrillo, ahí en Saavedra, esquina Bernardo Irigoyen. Dice, no, acá querían una cosa más mediterránea, me dijo, ¿no? Bueno. El caso de Silvio Salerno, jubilado, digamos, de los 70, con toda la modernidad y la cosa de la vanguardia, le clava este ascensor ahí frente al golf. O el caso de María de Carmen Basoín, Norman y Gorkic, que hacen este edificio de ladrillo ahí, acompañando el hábitat de horizontal, pero se nota una manito más disciplinar ahí entre Catamarca y Rioja. Bueno, y Miconi y Fiscalet hacen este edificio que en realidad en un primer plano tenía que haber sacado la foto del otro lado, porque el edificio de la derecha es un edificio que hace el viejo Miconi, el ingeniero Miconi, y cuando se recibe José, estamos hablando del 78, 79, tenía 27 años, hace el edificio de la izquierda, que, sí, vamos, si mostráramos más detalle,
se ve todo el lenguaje de la arquitectura moderna de los formados en la facultad en la década del 70, la columna hormigón visto, con un rendido, con el ladrillo visto que va de abajo hasta arriba en los paños verticales. El caso de Daniel Cutrera, que fue profe, sigue siendo profe, creo que todavía no se jubiló, en San Luis y Bolívar, con arquitectura moderna, digamos, que era la escuela de los 70. Es un ladrillo de panderete, que creo que hace para el tío, para Juan Cutrera, que la hija está de profe en la facultad también. O los hijos de Jules, que hacen esta obra también siguiendo los mismos cánones de la época. O sea, cada uno, digamos, de los arquitectos son, o somos, digamos, hijos de la época, ¿no? Es un edificio de oficinas donde, por lo menos, hasta hace un par de años tenía el estudio Alejandro Jules. Siguiendo con la pintura, y para hacer una, y no hablar de los plásticos, digamos, ideologizados o politizados, como Carpani, o como los pintores esos de Rockefeller, vemos que ya en la pintura, en la época, estaba la cuestión de la horizontalidad, ¿no? Bueno, Porcelo fue un tipo que creció mucho, digamos, después haciendo cosas con agua, con vidrio. Esta obra de Brisi también, la cuestión de la horizontalidad, y la de Eisenberg de la derecha, que son exquisitas obras plásticas de lo geométrico, ¿no? Que también acompañaba la pintura, o la arquitectura acompañaba la pintura. Y acá está la Avenida Colón, que podría haber mejor foto, pero bueno, esta es la parada que me hizo hacer Moscato cuando yo me empecé a interesar por este tema. Después aparecen Don P., un personaje importante que hace las torres, que son emblemáticas, modernas, que todavía siguen en perfecto estado de conservación. Juan Don P., un arquitectazo que tiene cosas de escala menor también. También una cosa más vamos a ver. Bueno, el Palacio Edén. El Palacio Edén, esto está en Bolívar y Buenos Aires, un edificio de dos núcleos que tiene algunas cosas interesantes, no solamente el desarrollo de la fachada, porque ahí se ven los paños de mampostería entre las ventanas desfasados, ¿no? Que algunas generaciones más jóvenes han imitado, pero seguramente no mirando a Don P., sino mirando alguna revista. Pero Don P. está ya la venía caminando de la década del 60, y tiene algunas particularidades que acompañan, digamos, el tema del diseño y la exquisitez a nivel de la placa de la derecha. Es una foto del piso, que son troncos pulidos de distintos diámetros, y las juntas son de plomo, ¿no? Que ilustrado como se ilustraban los pisos de madera en la época que los pisos se ilustraban, los machimbrados o los parquets, también se ilustra el plomo y quedaba bárbaro. El Palacio Edén, un lindo edificio, que yo lo conozco bien porque con mis compañeros de la facultad, con Sbaraglini y con Miconi, teníamos este departamentito de estudios ahí. O el hall de entrada, este mural de Ponciano Cárdenas. Ponciano Cárdenas es un tipo muy importante de la plástica argentina, que al igual que muchos halls de otros edificios, pero acá es grandilocuente la obra de Cárdenas. Se puede relojear de la puerta, porque hay seguridad ahora, pero eso vale la pena mirarlo. Don P. hace cosas de pequeña escala, como de la izquierda o el de la derecha abajo. O sea que era un tipo que sabía manejar algo que es clave en la arquitectura. Dicen los tipos que son arquitectos y diseñadores o profes de la facultad, que el tema de la arquitectura hay un solo problema, es el tema de la escala, ¿no? Y demuestran estas dos cosas, que acá se la banca bien y en la torre también, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Parece fácil, pero no es fácil, como decía un albañil que yo tenía cuando le pedí algo. Parece fácil el arquitecto, pero no es fácil. Bueno, el Banco Popular Argentino, que hoy es el Banco Hipotecario, una señora torre de 25 pisos. Bueno, Bonete en la peatonal,
también, que lo hablamos en la otra clase. Lombardi, que es el padre de Lombardi, que fue ministro de Macri, hace este edificio para estas dos torres, que los arquitectos son Cornelio Patín, que pudieran hacer esto, bueno, porque el coche a esta altura permitía que si uno tiene una manzana, se pide indicadores. O el edificio emblemático de la derecha, que está en cruz con la municipalidad, de dos personajes importantes de la arquitectura nacional, sumados a Pollini, que era de Mar del Plata, que fue profe de secundario, también dio clases de matemáticas en la facultad, un tipo interesante, hizo una obrita de la modernidad, esa pura y dura, de las banditas horizontales bien puestas, el remate, el volumen ese, una obra interesante, ¿no? Después aparece un grupo que es el Grupo Espacio, como así como con curiosidad, ¿no? Esta esquina de Catamarca y la costa, que si uno por ahí de frente parece más adscrita a ese hábitat más anónimo que acompaña toda la Avenida Colón, pero sobre Catamarca hay un tratamiento más particularizado, que hacen 2 o 3 edificios, hacen 3 edificios. Los tipos son unos rosarinos que caen. Tiene un edificio de bóvedas que está ahí enfrente a Punta Iglesias, de bóvedas que es llamativo el remate en bóvedas, y tiene otro en la esquina de la Barriada y Bron, donde estaba la casa de la Gioconda. El Grupo Espacio, unos rosarinos que vivieron unos años y se fueron, ¿no? Bueno, la época, digamos, de Videla, Martínez de Oz, el consenso de Washington, que fue el arreglo, digamos, en Latinoamérica para implantar el neoliberalismo, la apertura de las importaciones, esto trajo la venta de las empresas nacionales, de teléfono, de agua, de cobertura sanitaria, de gas, ¿no? Para lo que tenemos ahora, que son Camus y todo eso. Aparecen cambios en la enseñanza de la facultad, esto vamos a hablar después en la charla específica de la facultad, y aparece la crisis del 2001 como este dibujito apelando a los dibujantes y no a las fotos de la política pura y dura, ¿no? En la cual los habitantes de la villa le dan la bienvenida a la clase media, la famosa crisis del 2001 que todos vivimos. Hasta la década kirchnerista, que fue una época de reactivación económica, y aparecen en esa década edificios muy importantes, como Agüero y Marcenaro se cansó de laburar en esa época. Yo me acuerdo, a Agüero lo invité cuando daba la optativa esta de Historia de la Arquitectura Marplatense en la facultad, y tuvo la sencillez de no mostrar estas cosas, sino de mostrar las casitas que le tocaron hacer en el 2000 y en el 2001, ¿no? Pero después, bueno, digamos, el tipo que más ha laburado en el propio horizontal, yo le puse 60 porque le pregunté una vez y me dijo que cuando cumplió 55 años tenía 55 edificios hechos, y como ya sé que tiene más de 55, le puse 60, pero no sé. Pero digamos que hegemonizan, digamos, el hábitat de Pepe Horizontal claramente. El Cholo Donay, digamos, para hablar de los últimos años, el Cholo hace edificios para una cosa que se armó, fideicomiso que le llama EG, hizo EG1, EG2, EG3, que también está la década ganada, como decían los kirchneristas, construyó uno por año, ¿eh? Sencillo, digamos, sin muchas pretensiones formalistas en la fachada, me parece todo de gran valor en ese sentido, que hace una arquitectura muy, muy sintética. El uruguayo Calvo Piñón, que trabaja para Canepa, trabajó para Canepa por lo menos unos cuantos años con los Serena, eh, también en el lenguaje, digamos, post-2000, de esa arquitectura blanca. Creo que el más interesante es ese de la izquierda, que es en Alvarado casi la costa, ¿no? Bueno, Homero González Angorrín, conocido que lo mencionamos rápidamente en la charla pasada, que hace una arquitectura más vinculada a las formas, a la expresión. Él lo declaró en alguna charla, e incluso en la página web lo dice, digamos, que él vincula la arquitectura con el arte, ha tenido bastante éxito en la arquitectura comercial especialmente. O Agra y Salgado, que son dos jóvenes que están, creo que es un Moral. Agra es la hija de un arquitecto Gerardo Agra, también de la década del 60.
Bueno, y tiene Lemi o Recia, digamos, el proyecto de abajo es de Recia, que sacó un premio en la categoría de viviendas multifamiliares. A mí me tocó ser jurado ahí en el colegio, en las obras de obras construidas, que sigue el lenguaje, digamos, de los contemporáneos, de los últimos tiempos, ¿no? Este jueguito de las Ls, ¿no? De las placas estas que dan la vuelta, digamos, que son un recurso de los últimos tiempos. Y es una obra interesante de planta baja y 4 pisos, que como yo tengo confianza con Pablo, le digo, che, sacaste buena foto, porque le avisé por teléfono, creo. Y no sacaste la de la puerta de entrada porque te quedó bastante pijotera. Se cagaba de risa. Porque todos, digamos, festejamos y cuando todos tenemos alguna cagada en cualquier obra. Pero bueno, digamos de los últimos personajes para mencionar estos, y terminar, digamos, y terminando con la charla, sabemos que este laburo es así: código de edificación, el mercado que lo manejan los inmobiliarios, porque parecían ser los V de esta historia, que dicen que es lo que necesita la gente, y los desarrolladores, ¿no? Que son otros personajes, digamos, que dominan esto. Y nos queda poco, digamos, nos queda poco, ¿no? Y esto hay que tenerlo más o menos claro porque, digamos, la práctica profesional de la arquitectura en una ciudad de la escala de la nuestra, medio se limita a ser viviendas unifamiliares, locales comerciales y los que tienen suerte edificio, ¿no? Así que bueno, después viene otra polémica, que es la polémica, digamos, que por ahí, para poner el nombre y apellido, entre Laura Knapp y Mariani, que es la polémica de nuevo, después de 40, 50 años, entre el eclecticismo y la modernidad. Acá sería, digamos, entre el posmodernismo y la contemporaneidad, ¿no? Pero esta polémica está porque aparecen, además, estas cosas las compra la gente, o sea que hay gente, digamos, uno se podría hacer, si uno tuviera un espacio de debate o de charla, de discusión con sociólogos, con tipo de otra disciplina, digamos, uno se podría arriesgar a charlar y decir que, bueno, los tipos que les gustan las cosas de la izquierda son más conservadores, ¿no? Y los tipos que les gustan las cosas de la derecha son más progresistas, qué sé yo. Pero bueno, esta polémica es parte de la disputa, además, que además tiene el mismo mercado, no solamente los arquitectos. Bueno, las torres de Peli, que todas las hemos mirado muchas veces, sabemos y tenemos el orgullo de tener unos tipos de arquitectos, digamos, de fama mundial, con obras muy importantes en la ciudad. Y bueno, la ciudad fue cambiando, la ciudad, digamos, la lucha entre el pintoresquismo y la modernidad hegemónica es esta cosa de la vida horizontal, y la hegemonía no es la vanguardia, por eso a mí me gusta hablar mucho de la vanguardia, tuvimos que hablar porque es una realidad, pero me gusta más la cosa más anónima, y acá la cosa más anónima es una mirada de vuelo de pájaro, o sea, la batalla está entre el pintoresquismo y la modernidad, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, las organizaciones vinculadas a la construcción son estas, porque además nos toca a nosotros bailar con esta cosa, ¿no? Está la Cámara Argentina de la Construcción, que nuclea las grandes empresas constructoras, vinculadas a la obra pública, el Centro de Constructores, que se dedica más a la obra privada, donde estamos nosotros, como colegio, el Colegio de Ingenieros, somos parecidos por organización gremial que tenemos, pero digamos, no opina sobre la ciudad, los ingenieros siempre están, digamos, una cosa, no tienen 2 listas, por ejemplo, que no se pelean tanto. El colegio de martillero, que medio manipula todo esto porque son los dueños del mercado. El colegio de técnicos, que labura en otra escala de vivienda, que lo vamos a charlar porque vamos a hacer una charla sobre los ingenieros y los técnicos, para no creer que somos nosotros los únicos que construimos, ¿no? Los agrimensores que están, más que la facultad, que no tiene un rol importante, pero participa junto con la UOCRA, de esta cosa que se llama el Foro de la Construcción. Con esto lo saben muy bien las autoridades del colegio, Diego, Domingo Arena, Agüero, van permanentemente a estas reuniones, saben con quién se discuten estas cosas, ¿no? Que nosotros sabemos que existen, pero hay que estar en el truco cuando aparecen ordenanzas, presiones, etc., ¿no? Pero hay que tener claro de esta cosa del código de edificación del mercado, lo que nos toca a nosotros y las organizaciones vinculadas a la construcción. Y bueno,
No, nada más. La próxima clase vamos a hablar de la arquitectura hecha desde el Estado. Y la vivienda de interés social un poquito menos, pero más lo que ha hecho el Estado, porque el Estado ha sido un gran constructor. ¿No? Todas estas cosas que mostramos hoy, esto es todo privado. Yo salvo el edificio del Banco Hipotecario, del Banco Popular en su momento, que fue hecho por el Estado. Pero bueno, en la próxima vamos a tratar de mapear un poco esta cosa de la arquitectura hecha desde el Estado municipal, básicamente, con algunas referencias a lo provincial y lo nacional, lo que se ha hecho desde acá, que se ha hecho menos que las cosas, obras provinciales o nacionales. Una consulta, ¿Don P era marplatense? Creo que no. No, creo que no. Pero lo podemos mirar en el libro de Cova, que lo tiene, no sé si lo tiene mapeado, pero no, te diría que no. No, porque nació y arrancó ahí en esa época y no tengo referencia. Gracias. Bueno, Domingo Nena, si le manda eso, está más o menos escrito esto, así que bueno, ahí, ahí por ahí hay más datos o hay otras imágenes. Espero que les sean útiles, así que bueno, les agradezco mucho la atención a ustedes y a las autoridades del colegio, a Diego en particular. Gracias, Así que bueno, nos Bartolo. vemos en la próxima. Interesantísimo como siempre. Bueno, yo me Gracias. comprometo a colgar en la plataforma este video, el concurso tuyo que ganaste en Premio Estímulo, y bueno, y lo que tengas para enviarme. Siempre tratamos de colgarlo rápidamente. Bueno, bárbaro. Bueno, gracias entonces a todos y a todas. Hasta la próxima.